manera esclarecer algunas dudas que los parlamentarios han expresado o esbozado el día de hoy. Encantado, muchas gracias. Gracias a usted. Doctor Borea, con total aprecio que siempre le tenemos, lo escuchamos por favor para que pueda dilucidar algunas dudas, observaciones o preguntas que han hecho los ilustres congresistas. Adelante, por favor, con todo aprecio. Gracias, señor presidente. En primer lugar, efectivamente, quiero dar respuesta puntual a algunos temas. Cuando se plantea en el proyecto del congresista Lenin los artículos vinculados a la Constitución de Bolivia y a la Constitución de Ecuador, respecto a lo de la multiculturalidad y, en fin, a otra serie de conceptos que yo creo que deben de ser debatidos en otro momento, digamos, en un ambiente más grande, no solamente remitirse a esto. La Constitución de Bolivia y la Constitución de Ecuador lo tratan en una parte general, no lo tratan en artículo por artículo, porque si no tendríamos que poner esto en el artículo de educación, en los artículos de seguridad social, en los artículos del derecho a la vivienda, en el derecho, en fin, todos los derechos. Estos son temas que se tocan, digamos, generalmente en el capítulo de derechos de las personas. Eso con respecto al tema de las constituciones. No sé si se me está escuchando o se ha ido porque por lo pronto no veo nada en la pantalla. Se escucha perfectamente. Ah, muy bien, entonces continúo. Adelante, por favor, doctor, adelante. Ok, continúo. Segundo, respecto a la precisión que me pidió el doctor Gino Acosta, quiero hacerle saber, estoy seguro que seguramente se le ha pasado con sus vastos conocimientos, que el artículo 78 de la Constitución de Costa Rica efectivamente fija un porcentaje del presupuesto para educación, que el artículo 172 de la Constitución de El Salvador fija también un presupuesto para el tema de justicia. Y esto mismo sucede con el artículo 213 de la Constitución de Guatemala, para referirnos solamente a constituciones de América. Es decir, no estamos hablando de algo que no suceda. Y este es un tema que se originó eventualmente en la Revolución Costarricense de 1948, cuando de facto se le planteó 6% al tema de justicia, digamos como una demostración, además del Estado costarricense, de que quería darle prevalencia. Es más, si ustedes van al centro de Costa Rica, al centro de Costa Rica, se van a dar cuenta que ningún edificio tiene más de 8 pisos, porque 8 pisos es lo que tiene el edificio de la Corte Suprema de Justicia, y lo que quisieron significar los ticos fue que efectivamente no había nada más alto que la justicia en Costa Rica, ¿no es verdad? Entonces, esto para cuestiones absolutamente puntuales. Tercero, respecto al tema del que no es el presupuesto el único tema de salud, claro que no es el presupuesto el único tema de salud, eso está fuera de toda duda, pero sin duda alguna, sin presupuesto, no se pueden alcanzar las metas que se quisiera llegar en un tema como el de salud. Es decir, lo que ha sucedido en la historia del constitucionalismo, especialmente de los últimos años, ha sido que los sectores sociales han sido un poco marginados, no un poco, bastante marginados, siempre descuidados, y eventualmente los ingresos se han ido hacia otros sectores. Y por lo mismo, si bien no es el único tema, es un tema importante porque, digamos, esto va a significar, ¿qué cosa? Aquí se decía, uno de los señores congresistas hablaba de que efectivamente en provincias la situación es muy difícil respecto a médicos, etcétera. Efectivamente. Entonces, un buen presupuesto de salud tiene que alcanzar para un mejor salario de los médicos, para un mejor ingreso de los médicos, porque si no lo que sucede es que se van al extranjero o se dedican a la actividad privada.
O sea, tenemos que darle a los servidores públicos de estos 4 sectores a los que estamos aludiendo, sueldos que efectivamente sean razonables y que después tengamos la fortaleza como gente que está en la actividad pública, especialmente ustedes, de no dejar que de esa precisión se empiecen a colgar todos los demás sectores y pretendan también analogarse, ¿no es así? Entonces hay 4 sectores sobre los cuales el Estado tiene que tener prioridad. Y si bien no son estos los únicos, el único problema no es plata, sino cómo se gasta la plata, bueno, pero si no hay plata tampoco se va a poder gastar ni bien, ni mal, ni regular. En consecuencia, yo creo que el tema yo insisto en el 4%, que ustedes decían lo que pues el pueblo les diga, digamos, como que les corresponde a ustedes como congresistas ahora, pero mi tema es que sí habría que fijar esto como un derecho social fundamental. Trajo Gino a colación de que ahora se gastaba 18 veces más que hace, digamos, 10 años o no sé, 8 años, no me acuerdo exactamente, ¿no es verdad? La pregunta es, imagínense lo que se gastaba hace 18 años y hoy día se gasta el 2.2%. O sea, se gastaba una 18ª parte o realmente cantidades verdaderamente pequeñas. Y justamente este retraso es el que nos ha llevado a que en este instante estemos en una situación, digamos, de falencia frente a una emergencia para la cual debimos estar eventualmente mejor preparados. Ese es un segundo punto. La única variable no es la presupuestal, pero no se trata aquí de discutir todos los temas porque para lo que nos pidieron consejo a los especialistas en derecho constitucional fue para hablar de temas constitucionales, los temas de salud sobre cómo se va a gastar, si van a ser los médicos, si van a ser con la salud dental, con los dentistas, si va a ser con los enfermeros, si va a ser con las obstetrices, si va a ser con, en fin, los distintos personales de la salud, no necesariamente los médicos, porque el único personal médico es los médicos, ¿no es verdad? Entonces, naturalmente, eso tendrán que definirlo ustedes en su momento correcto. No es la única variable, pero esta es una variable. Tercero o cuarto, todo esto se fortalece, es decir, como una mejor economía. ¿Y cómo se alcanzan las metas en una democracia? Y este es un tema importante porque creo que ustedes pueden ir tomando nota de esto. Si ustedes plantean 18%, porque ustedes creen que ese sector es lo máximo y que no hay nada más que eso, ¿no es verdad? Y consiguen que efectivamente haya 4% en vez de 6%, eventualmente, bueno, han hecho un gran paso, han avanzado de 2 a 4, han avanzado prácticamente 100% sobre lo que había. Claro, les falta todavía 33% sobre el final que ustedes querían. Bueno, en la próxima oportunidad, cuando el Perú avance, cuando efectivamente tengamos más recursos, podríamos llegar efectivamente al 100% de la pretensión original. Pero así es como se avanza en las democracias, por poco. ¿Y por qué es que hemos peleado tanto políticamente en el Perú? Porque normalmente los sectores más extremistas de cada uno de los partidos ha pretendido todo. Es decir, y cuando algún dirigente o algún parlamentario conseguía en el Congreso, digamos, el 30 o el 40 o el 50% de la pretensión que llevaba al Congreso, casi como lo que lo crucificaban por haber traicionado a lo que eventualmente fue el planteamiento original, y así no avanzan las democracias. Eso lo dicen innumerables libros, digamos, sobre el avance de la democracia, ¿no es verdad? Todo esto se fortalece con una mejor economía, pero va avanzando paulatinamente. Ahora, en cuanto al monto, en cuanto al monto del 4%, eso no tiene nada que ver con lo que haga la medicina privada. Es decir, a mí me parece muy bien
que la Constitución del Perú, que la Carta de 1993 recojan la posibilidad de que haya medicina, digamos, privada, porque eso ayuda a que mucho dinero o algún dinero o poco dinero, lo que fuere, pero una parte del dinero no sea aportada directamente por el Estado. ¿Y a dónde va a ir la persona si es que nosotros llegáramos efectivamente a tener un sistema de salud magnífico al cual podemos, digamos, acudir con la seguridad de que no va a faltar medicamentos, que los doctores son de primera calidad, que se hace investigación? ¿Va a ir a pagar un servicio a una clínica privada o va a ir al sector público que es gratuito? Sin duda alguna va a ir al sector público que es gratuito, como por ejemplo pasa principalmente en Alemania o en Inglaterra, ¿no es verdad? O sea, hacia eso hay que ir. Saquen de ese 4% o de ese 6% lo que es inversión privada. Eso no cuenta para esta discusión. Para esta discusión no cuenta. Aquí estamos discutiendo cuánto tiene el Estado que, digamos, invertir en el tema de educación, de salud pública, ¿no es verdad? Ese es el tema fundamental. Ahora, ¿cómo se hace un presupuesto? Se hace a través del equilibrio financiero con el conjunto de los ingresos. O sea, y cuando a ustedes les corresponda en la Comisión de Presupuesto establecer qué se hace con el conjunto de los ingresos, ya sabrán que el 4% es de salud o el 6% es de salud, el 20%, el 18%, el 12% es de educación, el 3% es de justicia y así sucesivamente. Y a partir de ahí, los demás sectores en donde hay que darle cabida bastante al sector privado, porque ahí van a invertir y entonces se va a aplicar el principio fundamental de subsidiariedad que está recogido como economía social de mercado, tanto en la Constitución de 1979 como en la Carta de 1993. Y esa es una gestión en cuanto a si hay buena gestión o mala gestión, tendrá que ser, digamos, juzgado con ojos políticos por quienes efectivamente les toca juzgar. Primero, naturalmente, los parlamentarios cuando interpelen o no interpelen un ministro. En el próximo año resulta que se ha gastado en educación 0,5%. Estoy seguro que ustedes lo llamarán al ministro de Salud y le dirán, oye, usted tuvo que avanzar de 2.2 a 2.4, a 2.6, a 2.8 y ha puesto 0,5%. Naturalmente usted ha incumplido con un mandato constitucional. En consecuencia, hay ese tipo de control, pero también existe el control que ejerce el electorado en la próxima elección cuando a la hora de decidir por quién va a votar, no va a votar seguramente por aquel grupo que decidió concederle a la salud tan poco presupuesto, ¿no es verdad? Es decir, el sistema político tiene también sus formas de resolver los temas o los impases, ¿no es verdad? Por otro lado, se ha señalado de que efectivamente preguntó la congresista, perdónenme, la congresista Retamoso, por ejemplo, si efectivamente había que poner la palabra garantizar. A mi criterio, basta con que se consigne como derecho, porque, por ejemplo, ¿cuál es el derecho de la libertad individual? No se dice la garantía a la libertad individual, se dice el derecho a la libertad individual. ¿Cómo se garantiza el derecho a la libertad individual? ¿Cómo se garantiza el derecho a la libertad de tránsito? A través de una garantía, que es un instrumento distinto con el cual el Estado arma al individuo, que se llama habeas corpus. Eso es lo que resulta una garantía. Lo que resulta derecho esencial es el derecho al tránsito o el derecho a la libertad. En consecuencia, congresista, con que se consigne derecho a la salud, ¿no es verdad?, con toda claridad, y se fije un presupuesto que tiene que efectivamente irse incrementando eventualmente hasta llegar a ese 4%, ustedes pondrán el plazo, creo que está bien servida
la inquietud que todos en este momento tenemos, ¿no es verdad? Ahora, respecto a que la Constitución, ¿qué pasa, por ejemplo, si el presidente de la República o si el ministro no ponen 2.5% el próximo presupuesto, a pesar de que ustedes han puesto que sea 4 o 6%? Pues muy bien, ahí habrá la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional dicte una resolución y establezca en el Congreso que tiene que reacomodar ese presupuesto porque ahí ha habido una violación constitucional al limitar esa cantidad que ustedes mismos han establecido en la norma. Es decir, la Constitución tiene que ser una Constitución normativa y ese es el gran avance del derecho constitucional del siglo XX, es decir, a partir fundamentalmente del pensamiento de Hans Kelsen y de la escuela positivista, que no es a la que yo adhiero, porque yo adhiero a la escuela jus naturalista, a la que luego de haberla planteado el jus positivismo, tanto Kelsen como Radbruch adhieren, es decir, luego de que ven los horrores que suceden durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se establece con toda claridad, la Constitución tiene que ser normativa, es decir, tiene que obligar a las autoridades y tiene que comprometer a las autoridades. Y después, estoy yendo rápidamente, respecto a la última, ¿por qué se gasta tan poco en salud? Bueno, eso es una respuesta que ustedes que están más inmersos en la actividad política inmediata, pues lo conocerán mejor que quienes estamos un poco en las líneas de los costados o en las tribunas. Pues lo que sucede es, a mi entender, que, digamos, están menos concentrados quienes están, digamos, interesados eventualmente en este derecho, están un poco más dispersos. Más fácil es pedir un aumento, por ejemplo, en el caso de los maestros, o incluso hasta en el caso de los jueces, que en el caso de los médicos o en el caso de los enfermos, que una vez que salen del hospital, a pesar de todas las peripecias que pueden haber sucedido, regresan a sus casas, etcétera, ¿no es verdad? Y finalmente, en cuanto a la inquietud del congresista de Frente Amplio, Lenin Vázquez, quiero decirle que yo celebro que él recoja un planteamiento que nosotros hemos hecho desde 1993 y que luego en la Constitución, en el año 2000, durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, efectivamente se formó una comisión para ver qué se podía hacer con la Carta de 1993 y se llegó a distintas conclusiones. Pero yo creo que ese es un tema, le voy a decir con toda franqueza, que tiene que discutirse dentro de un poco, no mucho, pero dentro de un poco, tiene que ir empezando a pensarse en eso, porque efectivamente el Tribunal Constitucional, si ustedes leen una acción de inconstitucionalidad que presentamos en el año 2003, Ángel Delgado, yo y más de 5.000 ciudadanos, el Tribunal Constitucional llega a decirle que esta es una tarea, la tarea de, digamos, revisar el tema de la Carta de 1993, cuyos antecedentes ustedes pueden revisar en un libro que yo escribí hace unos años que se llama El Estado peruano en la era de la globalización y el Estado constitucional peruano en la era de la globalización y los derechos humanos. Es un tema que da para un debate mayor. Creo que hoy no es en este instante el momento constituyente. Creo que el momento constituyente tendrá que tomarse con más tranquilidad y eventualmente hacerse con mucho mayor serenidad. Y para eso tenemos que prepararnos todos y tenemos que abrir un espacio en el cual, digamos, haya oportunidad para ir preparando incluso quiénes van a ser los que van a realizar esta tarea, de tal manera que salga una constitución muy equilibrada,
donde efectivamente dijimos siempre tienen que estar presentes todos los sectores, todos tienen que verse de alguna manera reconocidos y deben de respetarse mutuamente a la hora de aprobar ese texto. No hay que hacer esto a trancas y barrancas, sino hay que hacerlo con toda tranquilidad, y yo creo que ese es el tema fundamental, digamos, en este momento. Pero remitiéndonos al tema de salud, los felicito a ambos, creo que quieren, a ambos proyectos quieren regresar a convertir nuevamente o a la idea de que hay derechos que son derechos sociales y en los cuales el Estado tiene que atender con una determinada prestación que tiene una expresión económica. ¿Cuál será? Ustedes la dirán porque a ustedes le corresponde, pero tiene una prestación económica importante. No se trata de gastarse todo el presupuesto y no dejar reservas porque, para el futuro, sino al contrario, hay que hacer crecer la economía. No se trata de que se vaya la inversión privada, no, que intervenga todo lo que pueda, por supuesto, bajo el contralor en cuanto a servicios públicos se refiere, digamos, del Estado, los órganos reguladores o lo que fuere, pero, digamos, dando la posibilidad de que ese dinero que invierte el sector privado sea utilizado por el sector público para otras cosas que seguramente el sector privado no va a ingresar, y en consecuencia cumplirán con los dos roles fundamentales, insisto, de la economía social de mercado: la subsidiariedad en algún momento y la supletoriedad incluso cuando no haya nadie que quiera acometer una determinada tarea. Muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado con tanta amabilidad. He tratado de hacer lo mejor posible dentro de lo que yo considero debe de ser el texto constitucional. Gracias al señor presidente por sus generosas palabras y a los congresistas por su generosa atención. Y un saludo muy especial a todos, con quienes algunos soy amigo de muchos años, o con otros bastante conocidos de algún tiempo, y gracias también por darme la posibilidad de participar con ustedes. Quiero saludar al doctor López y desearle lo mejor para el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Borea, por su importantísima, fundamental exposición el día de hoy. Ha quedado bastante clara su posición, que es muy parecida, matices más, matices menos, a la del doctor Luciano López. Estaremos muy atentos, digamos, en el próximo predictamen seguro, para que generar consensos y mejorar los sistemas de salud a través de una nueva o una mejora de la legislación constitucional. Agradeciéndole a ambos, los vamos a seguir seguramente invitando, estoy seguro, tanto al doctor Borea como al doctor Luciano López, que son eminentes miembros del Consejo Consultivo, no solamente de este Parlamento o de esta gestión parlamentaria 2021, sino los hemos tenido en anteriores oportunidades. Al doctor Borea, cuando fui presidente de la Comisión de Constitución entre el 2013 y 2014, también como miembro del Consejo Consultivo, lo invitamos en sendas oportunidades a dar cátedra constitucional, lo cual nos place muchísimo. Así que muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a los dos por su aporte, por su bondad en acompañarnos estas más de 3 horas y 3 horas y media. Yo sé que tienen clases, cátedra universitaria, temas laborales, temas familiares, y apreciamos muchísimo el gesto de partir, de debatir y de aportar con sus conocimientos, con su técnica, con su experiencia constitucional y política personal. Así que muchas gracias a los dos, doctor Borea, doctor López, y lo estaremos invitando nuevamente prontamente. Muchas gracias. Y muchas gracias. Ustedes... Buenas noches. Gracias a usted, señor presidente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, encantado. Gracias. Vamos a continuar la última parte de la sesión de la Comisión de Constitución, queridos amigos. Solamente para acabar con el tema de inmunidad parlamentaria, que ya se ha tocado este tema a través de diversos proyectos,
y queremos dar pase para la exposición del doctor Luis Roel Alba. Me ha pedido que sea el primer invitado a exponer, porque él tiene labores que hacer, se le cruza con otras comisiones, pero es un tema tan importante que queremos agotarlo de una vez, porque la próxima semana haré el predictamen. Entiendo que el doctor Gino Costa, con el cual mantengo una gran simpatía, ha presentado un proyecto de ley al respecto. En todo caso, lo puedes poner en la próxima sesión antes de debatirse en el predictamen. Recién ha entrado, me parece, el día de ayer la comisión, su proyecto de ley, se va a acumular al resto para poder finalmente en el predictamen debatirlo y pasar a la votación. Vamos a ir avanzando. Por favor, sustentación del proyecto de ley número 5330-2020, Congreso de la República, que elimina la inmunidad parlamentaria por actos previos a la asunción del cargo y otorga a la Junta Nacional de Justicia la facultad exclusiva de resolver las peticiones de levantamiento de impunidad presentado por el Grupo Parlamentario de Acción Popular a iniciativa del congresista Luis Roel Alba. Así que, en atención a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, se invita al congresista de la República, Luis Roel Alba, a que pueda sustentar su proyecto de ley sobre eliminación de la inmunidad parlamentaria o regulación de ella. Así que, con todo aprecio y afecto y simpatía, Luis Roel, por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente, colegas congresistas de esta Comisión de Constitución y Reglamento. He dejado un PowerPoint para que me puedan colaborar la Secretaría Técnica para mi presentación. Le rogaría que colabore conmigo a la señorita Patricia Durán. Y también agradeciendo el apoyo de presentarlo, darme la oportunidad de presentar mi proyecto de ley con anticipación, puesto que tengo, como ya había advertido, usted advirtió, otros compromisos académicos. Muchas gracias. Bueno, el proyecto que me toca presentar de mi autoría es el proyecto de ley 5330-2020, el cual tiene por objetivo, como usted ya mencionó, señor presidente, regular la inmunidad parlamentaria. ¿En qué sentido? Reducirla a los temas estrictamente parlamentarios, la eliminación a nivel constitucional de la inmunidad ante la inmunidad de proceso y de arresto, y asimismo también que las situaciones de la inmunidad parlamentaria sean evaluadas por la Junta Nacional de Justicia, un órgano autónomo, independiente, y que además tiene, como yo lo expondré, la legitimidad no solo ciudadana, sino institucional de diferentes poderes del Estado. Empezamos, por favor. Siguiente PowerPoint o viñeta. Podrían pasar, gracias. Conceptos previos. La inmunidad parlamentaria es una garantía institucional del Parlamento. Hay que desterrarle el concepto que no solo tiene la ciudadanía, sino también he escuchado a anteriores congresistas de que la inmunidad parlamentaria es un derecho que tenemos los parlamentarios. Ese es un error. La inmunidad parlamentaria es una garantía institucional porque es un elemento intrínseco de la función parlamentaria. A través de la inmunidad parlamentaria se busca garantizar la autonomía e independencia del Parlamento. Y por ello, la inmunidad parlamentaria tiene que siempre ser entendida como una garantía institucional y con la única finalidad de garantizar a la institución, no al parlamentario. Siguiente, por favor. Como ya había advertido, la inmunidad parlamentaria, al ser una garantía institucional, garantiza también el principio de separación de poderes. El principio de separación de poderes que se encuentra establecido en nuestra Constitución Política y que garantiza que tanto los poderes como los órganos constitucionales se encuentren garantizados su independencia y su autonomía frente a la irrupción de cualquier otro órgano del Estado. Es así que la inmunidad parlamentaria busca, al proteger la autonomía del Congreso, se garantiza también la separación de poderes. Se garantiza que el Congreso de la República no se vea afectado por denuncias
maliciosas, por las denuncias. Por favor, la anterior todavía, no he pasado. Se garantiza que el Congreso no se vea afectado por la intromisión del Ministerio Público, del Poder Judicial y por otros grupos que interpongan denuncias, que inicien procesos judiciales que busquen afectar a los miembros del Parlamento y por ello dirijan o no, a través de esa presión, las votaciones, la fiscalización, la representación de los congresistas y con ello afecte la indemnidad del Congreso de la República. Es por ello que la inmunidad parlamentaria garantiza no solo institucionalmente al Parlamento, sino también garantiza que se mantenga el principio de separación de poderes dentro de nuestro Estado, que es un principio constitucional, elemental y esencial de todo Estado que se autodenomine, que es un Estado de derecho y sobre todo un Estado constitucional de derecho. Siguiente, por favor. Como veremos en la siguiente viñeta, en el derecho comparado, por favor, siguiente PowerPoint, por favor. En el derecho comparado, podemos advertir de que los estados que tienen la figura jurídica de inmunidad parlamentaria no tienen ni una inmunidad absoluta, una inmunidad reducida, pero en la gran mayoría se mantiene esa figura porque se garantiza de esta forma, como ya advertimos, la indemnidad, la protección de la institución del Parlamento como un poder, como un ente dentro del Estado. En la mayoría de casos como Argentina, Alemania, Australia, Canadá, Ecuador, Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos y otros, la figura de la inmunidad parlamentaria tenemos, como ya advertí, absoluta o reducida o también solo para específicamente algunas funciones del Parlamento y de los congresistas, salvo Colombia, en donde no tiene esta inmunidad. Pero en la gran mayoría, casos de nuestra región, como de otras regiones del globo, sí tienen y sí mantienen la figura de la inmunidad parlamentaria, porque es una necesidad frente a otros poderes del Estado que busquen presionar o afectar los fueros del Parlamento. Y para justamente hayan estos pesos y contrapesos, se garantice el buen funcionamiento del Estado, se requiere justamente garantizar las instituciones. Y una forma de esa es a través de la inmunidad parlamentaria. Siguiente, por favor. Siguiente viñeta, por favor. Los elementos del procedimiento de adelantamiento de inmunidad parlamentaria busca garantizar siempre la imparcialidad, es decir, de que quien juzga sea una persona imparcial y no se vea presionado por ningún ente, tanto externo como interno, que se garantice el debido procedimiento parlamentario, las mismas garantías que se tienen en el debido proceso en los órganos jurisdiccionales también se garantice dentro del foro parlamentario, se garantice el ejercicio del derecho a la contradicción o defensa, siempre quienes estén dentro del procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria deben tener la posibilidad de defenderse, ya sea de forma propia o a través de un abogado. Esos son los elementos que actualmente se mantienen en el procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria conforme hoy se encuentra regulado. Siguiente, por favor.
Secretaría Técnica, por favor, la siguiente viñeta. La finalidad como está regulado la inmunidad parlamentaria actualmente es de que el pedido hecho por la Corte Suprema carezca de intencionalidad o de tinte político. Y es que según nuestro Tribunal Constitucional, toda solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria tiene que estar siempre alejado de presiones o de tintes políticos que busquen obviamente afectar al congresista, que busque afectar a la institución. Pero lamentablemente en los últimos años eso no se ha logrado. Que una parlamentaria ha significado no una protección, garantía de la institución, del foro parlamentario, sino más bien ha significado la impunidad. Y es por ello que se requiere en la actualidad una modificación. ¿Por qué? Porque la inmunidad debe ser la protección de estrictamente la función parlamentaria. Debe ser la inmunidad expresión de la protección del fuero, más no el lugar donde se protejan personas que han delinquido y que vean el Parlamento como una catedral de absolución de sus pecados o un paraguas que lo defienda de la justicia. Totalmente erróneo esas finalidades que se han estado dando a la inmunidad parlamentaria. Es por ello, como ya lo he mencionado, que la inmunidad parlamentaria debe buscar garantizar las funciones parlamentarias de representación, fiscalización y propuestas legislativas y demostrar que las personas que vengan ya con un proceso iniciado o una investigación iniciada, cualquiera que fueran sus consecuencias, el fuero parlamentario no lo va a proteger, la inmunidad parlamentaria tampoco lo va a proteger, porque no está el Parlamento para ello y la figura de la inmunidad parlamentaria tampoco. Siguiente, por favor. Esta misma idea lo ha planteado también la Juntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, que informó en su momento que los casos de comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria del Congreso de la República atendió en los periodos 2001 a 2006, 2006 a 2011 y 2011 a 2016, solo en 5 de los 16 casos se accedió al levantamiento del pedido de inmunidad, de los cuales, por cierto, 3 de ellos debido al allanamiento de él o la congresista correspondiente. Es decir, que durante los últimos 3 periodos parlamentarios, sin contar obviamente el actual, de los pocos casos que han solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, no se han hecho mucho caso. Ha habido esta protección por parte de los diferentes partidos políticos a los miembros del Congreso, olvidándose que la inmunidad parlamentaria no es una excusa, no debe ser una protección arbitraria de quienes delinquen antes de ejercer su función como congresista en el Congreso sean protegidos. Protegidos no de presiones políticas, protegidos no de acusaciones falsas, sino más bien protegidos frente a requerimientos del Ministerio Público, requerimientos de los órganos jurisdiccionales que los requieren para que enfrenten la justicia como todos los peruanos. La inmunidad parlamentaria no debe ser una figura jurídica que establezca una diferenciación, un trato desigual de los
Nosotros somos tan igual como el resto de ciudadanos, más aún somos tan igual frente a los órganos jurisdiccionales, frente a los órganos de justicia. Y por ello, la inmunidad parlamentaria tiene que modificarse, porque no está funcionando para la finalidad para lo cual fue creada y para lo que se está establecido tanto en nuestro estado como en el resto de estados de la región. Por ello, la propuesta de reforma es modificar el artículo 93 de la Constitución Política y el artículo 16 del Reglamento del Congreso sobre su procedimiento. Y es que nuestra propuesta normativa limita el alcance de la inmunidad parlamentaria en estricto a aquellos actos que puedan ser imputados como delito común ocurridos durante el ejercicio del periodo parlamentario. En ese sentido, los actos previos, independiente que hayan sido investigados o se encuentren en proceso, no estarán dentro del ámbito de la inmunidad parlamentaria. En el caso que por estos supuestos se ordene algún tipo de medida de restricción de la libertad del congresista, será separado de su cargo acorde a lo regulado en el artículo 25 del reglamento del Congreso de la República, siendo reemplazado por su secretario, pudiendo ser este reemplazo tanto temporal como permanente dependiendo de cada caso. Y por último, proponemos que sea la Junta Nacional de Justicia quien determine objetivamente si los pedidos de levantamiento de inmunidad proceden o no, siendo el Congreso el que como titular de la garantía recibe el pedido y ejecuta lo decidido por este órgano constitucional autónomo, órgano que, como ya señalé al inicio de mi presentación, tiene legitimidad política y social. Política, ¿por qué? Acuérdense, cuando se reformuló la Constitución respecto al Consejo Nacional de Magistratura, fue el Ejecutivo quien presentó la iniciativa legislativa de reforma constitucional, fue el Congreso quien emitió la ley de reforma constitucional, tuvo la legitimidad política de los órganos políticos del Estado. Y además tuvo la legitimidad social porque fue aprobada por un referéndum, ampliamente aprobado por la ciudadanía. Tiene ambas legitimidades muy importantes. Por lo tanto, la Junta Nacional de Justicia es un órgano idóneo para ello. Además, porque quienes eligen a sus miembros lo hacen por un concurso público de méritos, en donde esa comisión especial se encuentra presidida por el Defensor del Pueblo, se encuentra integrada por el titular del Tribunal Constitucional, por el titular del Ministerio Público, titular del Poder Judicial, el titular de la Contraloría General de la República y representantes de las universidades privadas y públicas. ¿Qué mejor para este gran encargo, que es levantar la inmunidad parlamentaria? Ahora bien, ¿cuál sería el nuevo procedimiento parlamentario? Porque yo ya expliqué cómo es el actual. Primero, el Ministerio Público solicita la detención preliminar, prisión preventiva o condena. Llega al Poder Judicial a una comisión de la Corte Suprema de Justicia, el cual resuelve el pedido del Ministerio Público y declararlo fundado solicita el levantamiento de inmunidad parlamentaria. En caso de condenar con prisión efectiva, remite los actuados para el levantamiento de la inmunidad. Se deriva al Congreso de la República, al presidente del Congreso y a su mesa directiva, el cual recibe el pedido de levantamiento de inmunidad y lo remite a la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia resuelve el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de forma objetiva y técnica e informa de lo resuelto al Congreso para su ejecución. El Congreso de la República lo que va a hacer es ejecutar lo decidido por la Junta Nacional de Justicia. Es decir, el Congreso de la República, como titular de la garantía institucional, solo le queda ejecutar, ya sea para bien o mal del congresista, lo decidido. Y luego de ejecutar lo decidido, corre traslado al Poder Judicial para que establezca las medidas necesarias contra el congresista. Ese sería el nuevo procedimiento que estoy proponiendo en mi proyecto de ley de reforma constitucional y de reforma del reglamento del Congreso de la República. Siguiente, por favor. En el nuevo procedimiento parlamentario se elimina la comisión especial de levantamiento de inmunidad parlamentaria porque se va a reemplazar por la Junta Nacional de Justicia. El Congreso de la República recibe los pedidos de levantamiento de esa Junta Nacional de Justicia y ejecuta lo decidido por esta. El procedimiento de la Junta Nacional de Justicia deberá garantizar lo mínimo señalado en la exposición, que son los derechos al debido proceso de cada parlamentario.
los pedidos de levantamiento de inmunidad se iniciarán siempre a partir de los pedidos de los órganos de justicia, Ministerio Público y Poder Judicial. Siguiente, por favor. Siguiente viñeta. Ya estoy por concluir, no se preocupen. Este es el texto propuesto. El artículo 93 de la Constitución quedaría con mi reforma de la siguiente forma. Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las acciones, opiniones y votos que emiten en el ejercicio regular de sus funciones congresales. No pueden ser procesados ni presos como consecuencia de sus funciones congresales. Sin embargo, pueden ser investigados, procesados y presos por aquellos actos realizados anteriores a su función congresal, sin necesidad de una previa autorización de la Junta Nacional de Justicia, órgano encargado de determinar si procede o no el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. En caso se apresa al congresista, ingresará el accesitario a reemplazarlo. La inmunidad parlamentaria rige desde que son elegidos hasta un mes después de haber sido cesados en sus funciones. Así quedaría el artículo 93 de la Constitución conforme a mi propuesta. Siguiente, por favor, para ver cómo quedaría el artículo 16 del reglamento del Congreso de la República, que es también parte de la propuesta de reforma planteada. El artículo 16 tiene y sufre más cambios. ¿En qué sentido? Establece que los congresistas no pueden ser procesados ni presos por las acciones, opiniones y votos que emitan en el ejercicio regular de sus funciones congresales. Sin embargo, pueden ser investigados, procesados y presos por aquellos actos realizados anteriores a su función congresal, sin necesidad de una previa autorización de la Junta Nacional de Justicia. En estos casos, cuando la autoridad fiscal o judicial competente ordene la detención preliminar, prisión preventiva o cualquier otra medida de restricción de la libertad personal, esta deberá ser notificada inmediatamente a la Presidencia del Congreso de la República a efectos de que inmediatamente ponga a disposición de la autoridad fiscal o judicial al congresista objeto de la medida. En caso de apresa, el congresista ingresará el accesitario a reemplazarlo. La inmunidad parlamentaria rige desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones. La inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones jurisdiccionales de cualquier naturaleza que se ejerzan en contra. La petición está muy corto el tema, pero voy a los puntos fundamentales, que es el último párrafo. Lo digo por un tema de tiempos. El presidente de la República recibía la solicitud de levantamiento de inmunidad, le remitirá a la Junta Nacional de Justicia para que su evaluación y resolución en un plazo no mayor a 15 días hábiles del recibido. Lo decidido por la Junta Nacional de Justicia será de aplicación inmediata y no podrá ser objeto de recurso de acción alguna. La Junta Nacional de Justicia tramita el análisis del pedido de levantamiento acorde a sus normas reglamentarias. La decisión de la Junta Nacional de Justicia señalando si procede o no el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria será remitido al presidente del Congreso para su ejecución en el plazo de 24 horas de recibido. El Congreso de la República dispondrá inmediatamente la ejecución de la decisión de la Junta Nacional de Justicia. El artículo 16, en grandes rasgos, como son varias modificaciones, es prácticamente lo que plantea la reforma del artículo 93 de la Constitución, que es que no alcance la inmunidad parlamentaria para actos previos de los congresistas. Es decir, a nivel constitucional vamos a eliminar la inmunidad de arresto y de proceso, que para los casos que se den durante la actividad congresal y a solicitud del Ministerio Público y del Poder Judicial, sea la Junta Nacional de Justicia que se encargue del levantamiento de la misma y sea el Congreso de la República quien ejecute lo decidido, para lo cual no podrá interponerse ninguna acción contra lo decidido por la Junta Nacional de Justicia. Y esto se supone que cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial establezcan medidas como detenciones preliminares, arrestos preventivos o ya la carcelería, inmediatamente
el congresista saldrá de su escaño, se someterá a los órganos jurisdiccionales y sea el exsecretario quien lo reemplace, ya sea de forma temporal o de manera hasta que termine el término de su detención del congresista electo. Y las conclusiones que conlleva mi propuesta es que la inmunidad parlamentaria absoluta debe adecuarse a las nuevas necesidades políticas, jurídicas y sociales, lo cual genera un cambio en el paradigma que se encuentra en nuestro actual Estado constitucional de derecho y en nuestra Constitución, pero que es necesario y que es posible. Se debe eliminar la inmunidad parlamentaria para hechos, procesos o investigaciones anteriores al ejercicio del cargo, lo que ya mencionaba, la eliminación a nivel constitucional de la inmunidad de arresto y de proceso. Para los casos restantes, el Congreso de la República deberá ceder a la entidad constitucionalmente autónoma, técnica y ajena a la negociación política, que es el gran problema que hemos tenido con la inmunidad parlamentaria, a la Junta Nacional de Justicia, la cual tendrá que tomar decisiones objetivas, las cuales procederán o no al levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Procede contra delitos comunes cometidos durante el ejercicio del cargo, el mismo que no puede extenderse a ámbitos distintos a las funciones parlamentarias, funciones como la representación, fiscalización y propuestas legislativas. Se procederá a reemplazar al congresista en funciones por su ejercitario en caso que los órganos de justicia ordenen medidas de restricción de su libertad personal, sean por hechos previos a la asunción del cargo o en su defecto, si la Junta Nacional de Justicia aprueba levantar la inmunidad parlamentaria cuando corresponda. El reemplazo podrá ser temporal o permanente, como ya hemos señalado, o dependiendo también de la magnitud, la medida de restricción interpuesta por los órganos jurisdiccionales, Ministerio Público y Poder Judicial. Muchas gracias. Esa ha sido mi propuesta legislativa. He tratado de ser lo más conciso posible y tratando de respetar los tiempos de la comisión, que son muy cortos, pero que agradezco darme la oportunidad y hacerlo de manera pronta por justamente cumplir también con otras responsabilidades ya pactadas. Muchísimas gracias, por favor, muchas gracias a usted, congresista Luis Roel Alba, por su importantísima exposición esclarecedora, en la que su proyecto se va a acumular con tantas otras, incluyendo el documento, el cherry político que le está poniendo usted a la comisión con Acción Popular Adelante, Así que no se preocupe, yo entiendo, no se preocupe. No se preocupe, es una broma, congresista, no se preocupe. Más bien, muchas gracias por su exposición, le agradecemos mucho, la verdad que ha sido muy valioso su tiempo y muy clara su exposición sobre todo. Le agradecemos mucho, congresista Roel, encantadísimo. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a mis colegas congresistas y como siempre, con la mira sin adelante.